Bueno, muy buenos días para todas, para todos. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirnos desde la administración contarles cuáles son los principales avances en los que venimos trabajando ya hace más, pues en mi caso 5 años, pero realmente en la política pública 2018 cumpliremos los 10 primeros años de implementación de esta política pública en el Distrito Capital, y que por donde hay que arrancar seguramente es reconociendo, por supuesto, que no es una política pública que haya nacido de la administración. Este también es el reconocimiento justamente a esa labor tan importante, tan fuerte, que ha desarrollado el movimiento social LGBTI de Bogotá. Un movimiento que pareciera bastante novedoso, bastante nuevo, que todavía genera muchísimos tabús, muchas inquietudes, seguramente mucho rechazo por parte de las personas que se consideran normales. Yo afortunadamente me considero anormal, orgullosamente anormal, y es un movimiento que también vale la pena decirlo, lleva más de 50 años trabajando aquí en Bogotá. El Parque Nacional, de hecho, no solo es simbólico y en este momento, por supuesto que coyuntural, donde seguramente muchas, si ustedes sabrán, muchas personas reconocen allí pues donde ocurrió un feminicidio atroz a una mujer, pero también el Parque Nacional representaba para las personas LGBTI, sobre todo para los hombres gays y las mujeres transgénero, un lugar en donde la policía atacaba a las personas LGBT. Tenemos muchas y muchos que fueron víctimas de la violencia policial y de la violencia sistemática de la cual son son objeto las personas que construyen una identidad sexual diversa en Bogotá. Y bueno, esto se ha ido transformando. Hace más de ya 30 años nace la primera marcha del orgullo LGBT en Bogotá, donde eran 20 activistas y como 200 policías acompañando la marcha. Hoy, después de una transformación importante en la ciudad y por supuesto con todas esas discusiones que se han venido dando en torno a este tema, pues hoy ya podemos decir que es una de las marchas más grandes de Latinoamérica, quizás no la más grande, pero sí la más política. De hecho, no es en vano que termine esta marcha su concentración en la Plaza de Bolívar, digamos, donde requiere un simbolismo absoluto llegar allí para concentrarse y hablarle al Estado y hablarle a los poderes que se concentran en la Plaza de Bolívar alrededor de la igualdad y el respeto por la diversidad. Quisiera arrancar simplemente diciéndoles que ojalá se vayan con mucha información, pero con una en particular. Salgamos de acá pensando que no necesitamos transformarnos todos y todas en LGBT, que yo no vengo a hacer con mi rayo homosexualizador una campaña para que ustedes todos se vuelvan lesbianas y gays, pero sí que aprendamos el respeto por las personas. Creo que esa es la clave fundamental de una sociedad que está buscando la paz, y cuando hablamos de la paz no necesariamente estamos hablando de la dejación de las armas, también estamos hablando de la paz, de la construcción cotidiana, del vecino, de la vecina, de cómo nos relacionamos y cómo respetamos o no a los seres humanos. Y entonces me invitan hoy a hablarles de la política pública LGBT, con total orgullo, 5 años de director de diversidad sexual, de un equipo maravilloso de personas comprometidas y que le hemos metido mucho la ficha en Bogotá a realmente institucionalizar una política pública que transforma vidas, que realmente transforma la realidad de las personas en la ciudad y que poco a poco ha venido calando en el colectivo y en la cotidianidad para reconocer la diferencia. ¿Cuál es el objetivo de la política pública LGBTI de Bogotá? No es otro que garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas de los sectores sociales de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y personas intersexuales, como parte de la producción, bienestar social y bienestar colectivo, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad. No es otro que poner al mismo nivel los derechos de las personas LGBT con el de las personas heterosexuales. Y esto pareciera como irónico, preocupante,
que en pleno siglo XXI tengamos que tener una política pública que garantice los derechos a alguien en la ciudad. Bueno, en la vida real, la constitución política pues plasma ya en la Carta Magna pues que todos y todas somos iguales ante la ley y que tenemos el mismo derecho a ser respetados y respetadas sin importar cómo nos construyamos, de dónde provengamos, quiénes somos, si somos hombres, si somos mujeres, pero en la vida real, en la cotidianidad, efectivamente sabemos y reconocemos como Estado que existen unas particularidades, unas vulneraciones históricas que han afectado efectivamente el derecho a ser y a vivir una ciudad como Bogotá y de manera particular a las personas de los sectores LGBT. Personas LGBT que muchas llaman población LGBT, comunidad LGBT, yo prefiero, y como lo hemos tratado de interiorizar en la dirección pero también hacia afuera, hablar de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero y personas intersexuales, porque sí creemos que lo que no se nombra desaparece. Y no somos una bolsa de dulces, de colores, donde esta comunidad tan bonita y tan creativos y tan queridos, no, existen unas particularidades que efectivamente afectan los derechos de las personas en Bogotá. Voy a utilizar una frase que utilizo mucho, me perdonan por la frase que voy a utilizar, pero no es lo mismo ser el gay de Chapinero que el marica de Bosa. No es lo mismo ser una mujer lesbiana, cabeza de hogar, desplazada de la violencia, afrodescendiente, que ser un gay, hombre que vive en Chapinero, que tiene todo su ciclo educativo, o sí que menos, no conozco al primer hombre heterosexual de estrato 5 con un buen trabajo que haya sido discriminado en la ciudad. Entonces, digamos, hay que reconocer desde el Estado justamente esas diferencias y esto es lo que le apuesta a esta política pública. Está establecida gracias al Acuerdo 371 de 2009. Yo diría que es de las pocas políticas públicas que cuentan con un acuerdo del Consejo y podría decirlo, sin equivocarme y me disculparán si existen unas compañeras y compañeros del distrito que estén por acá, fue la segunda política pública que tuvo un acuerdo del distrito. Eso en lo político y en lo práctico es muy importante porque le ha generado estabilidad a la política pública LGBT en la ciudad y ha permitido justamente consolidarse como una de las mejores políticas públicas del distrito. El decreto 062 de 2014 establece justamente cómo se materializa la política pública LGBTI en la ciudad y quisimos poner el acuerdo 645 de 2016 porque para nosotros como política pública, para administración distrital, sí es vital hablar que el plan de desarrollo de Bogotá, Bogotá mejor para todas y para todos, incluye a las personas de los sectores LGBT en un proyecto estratégico que habla de la diversidad, de la reducción de la discriminación y de la reducción de esos imaginarios o de la transformación, mejor, de esos imaginarios y representaciones sociales que afectan el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBT. Está compuesta por 4 procesos estratégicos. Si ustedes leen el Acuerdo 371, en la práctica no van a encontrar un listado de acciones que realiza el distrito en torno a la garantía de los derechos y también podríamos pensar que la garantía es un término muy amplio, muy complejo de llevar a cabo, pero digamos si es un sueño que tenemos como ciudad. Yo en lo particular, yo sueño que en algún momento no exista política LGBT, que no necesitemos una política LGBT que le garantice los derechos a nadie. Allí habremos cumplido la tarea como Estado. Lo que pasa es que en Bogotá todavía el tema está todavía muy incipiente, llevamos 10 años, se los decía, y nos falta trasegar otro tanto. 4 procesos estratégicos, uno que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, cómo las entidades del distrito fortalecen, se adecúan para atender de manera diferencial a las personas de los sectores LGBTI, no preferencial, no es que yo soy gay, llego al banco, entonces porque soy gay entro de primero. No, o porque soy trans, entonces me tienen que dar trabajo primero, no. Es reconocer justamente que existen unas diferencias a la hora de acceder a los derechos, unas falencias que el Estado debe entrar a suplir para que las personas de los sectores LGBT realmente puedan sentirse garantes de derechos. El segundo proceso estratégico tiene que ver con la corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. Creemos que, por supuesto, el Estado, la administración distrital debe garantizar que las personas LGBT sean respetadas, no sean discriminadas, pero que también aquí hay un ejercicio de corresponsabilidad. Es decir, también
las personas de los sectores LGBT, las organizaciones, líderes, lideresas, activistas tienen una responsabilidad con la política pública y debemos generar esas garantías para hacer procesos de formación, cualificación, liderazgos que permitan tener una participación con incidencia en la política pública. El tercer proceso estratégico creo que es sobre el cual también hemos trabajado bastante, pero también hay que hacer un proceso de autocrítica y sabemos nos falta bastante por recorrer, y es que creemos y estamos convencidas y convencidos que la discriminación es un tema cultural, está anclado a la cultura, está anclado a lo que nos enseñaron a todas y a todos desde chiquitos y chiquitas, en lo que era la normalidad o lo que el deber ser. Y este proceso estratégico de comunicación y educación para el cambio cultural busca justamente transformar esos imaginarios y representaciones sociales que se tienen sobre la diversidad sexual, imaginarios negativos que asocian en la actualidad aún a las personas de los sectores LGBT como enfermos, aberrados, delincuentes, que no tienen derecho a, que no tienen la posibilidad de, y justamente este proceso estratégico busca es educar a las personas. ¿A quiénes? Pues a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, a mi vecina, a la persona, el vigilante que todas las mañanas me saluda al bajar del apartamento, pero también a las personas de los sectores LGBT, porque también reconocemos y sabemos, yo no sé si esté muy bien el término de la endodiscriminación, pero también existen unas complejidades al interior del movimiento social LGBT que ha impedido justamente que las personas LGBT se consoliden de manera puntual como un gran movimiento social que permita transformar. Entonces, bueno, está dirigido a esos dos públicos y a uno que nos parece fundamental, a los servidores y servidoras públicos. Es increíble todavía que en Bogotá una persona transgénero al llegar apuñaleada a un hospital del distrito todavía sea víctima de discriminación desde la entrada hasta la llegada al médico. Para que todo el mundo le pregunte, bueno, ¿usted es hombre o mujer? Pero usted parece hombre, pero usted, bueno, pero soy un ser humano, me estoy muriendo, no, lo más importante no es la vida antes de que usted me pregunte si soy hombre o mujer. Bueno, todavía pasa eso. Todavía no comprendemos y entendemos que las personas de los sectores LGBT y de manera puntual las personas transgéneros, que son a quienes más se les vulnera y se les discrimina, también tienen derecho a educarse, también tienen derecho a tener un trabajo digno y en condiciones de equidad. Y creo que el foro hoy, el simposio, se habla sobre equidad. ¿Cuál es esa discusión que al interior del movimiento feminista se está dando en torno al respeto hacia las mujeres transgénero? ¿Son consideradas realmente mujeres en torno a esas discusiones que ustedes se dan? ¿O todavía seguimos pensando que son hombres disfrazados de mujeres? Bueno, eso es, ahí les dejo para que lo vayan pensando. Y el cuarto proceso estratégico tiene que ver con algo que también creemos es fundamental. Necesitamos generar, producir conocimientos y saberes que nos permitan retroalimentar el accionar de la política pública. Un debate que se da recientemente en torno al acrónimo LGBTI tiene que ver con las personas intersexuales. Es decir, cómo pensar una política pública que simplemente agregando una I cree que cumple realmente con las necesidades y las dinámicas propias de las personas intersex. ¿Será que lo LGBT es simplemente la suma de las letras y meterlos en esa bolsa y entonces ya cumplimos como Estado? Pues no. De hecho, tenemos una investigación desde la Dirección de Diversidad Sexual que busca justamente encontrar cuáles son las particularidades de las personas intersex y nos dimos cuenta, entre otras cosas, que las personas intersex, muchas, no se leen a la luz de la política pública LGBT. Porque su, digamos, conceptualización, su apuesta política y social está más en términos de su cuerpo y no de su identidad sexual. Bueno, debates que tendremos que seguir dando al interior de la política pública y que hace justamente que esta política pública día a día esté en una constante reinvención. ¿Qué instancias coordinan la política pública LGBTI de Bogotá? Básicamente dos, una muy institucional y una no tan institucional, digamos mixta. Una institucional que es la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual, donde nos sentamos las entidades del distrito, inclusive la personería, doctora Blanca, buenos días, no la había visto,
la Personería de Bogotá nos sentamos a debatir en torno a cuáles son las acciones que de manera articulada debemos ejecutar o efectuar a favor de las personas de los sectores LGBT. Y una no tan institucional de todas maneras, que busca justamente, que llamamos el Consejo Consultivo LGBT, que busca asesorar a quien encabeza la política pública, que es el alcalde mayor de Bogotá, en relación a todos los temas que creamos debemos generar para actualizar o mejorar la política pública LGBT. ¿Quiénes componen el Consejo Consultivo LGBTI de Bogotá? Lo componen 9 ciudadanos, ciudadanas que son elegidos democráticamente, una mujer lesbiana, un hombre gay, una persona bisexual, una persona transgénero, 4 personas que representan los derechos. Esta política pública está en clave del enfoque de derechos, 8 derechos, pero fueron agrupados de a 2, participación y cultura, vida y seguridad, trabajo y salud, y me falta otro, ahí, vida y seguridad, trabajo y salud, y educación, y una persona que representa a las universidades. Creemos que sí debe haber una triada muy importante y un balance importante, lo que podría uno llamar el triángulo del saber, ¿no? El Estado, la academia y la ciudadanía organizada. Yo creo que el Consejo Consultivo LGBT representa justamente eso. Bueno, el debate también estará en torno a si efectivamente cumple de manera puntual con lo que le toca, pues seguramente ustedes sabrán, la relación a veces no es tan fluida con el movimiento social. No obstante, diría yo que de las políticas públicas que conozco, sí es uno de los consejos consultivos que más funciona y que más efectividad ha tenido en el marco de las políticas públicas, que ha permitido justamente pensarnos la política pública de esta manera, que ha permitido avanzar en términos de política pública. Pues uno que es muy importante es, creemos que sí existe un balance institucional importante en la política pública. Tenemos dependencias especializadas en Bogotá que movilizan la política pública, otras compartidas con otras políticas públicas, pero que permite que haya una relación mucho más horizontal en términos de la coordinación interinstitucional. Lo otro, creemos indiscutiblemente que existe, por supuesto, un presupuesto asignado de manera particular a la política pública que permite que se avance significativamente en ella. Y lo último es que sí existe, se los decía con el Consejo Consultivo y otros escenarios, una retroalimentación permanente con la ciudadanía de Bogotá. En el marco del plan de desarrollo de Bogotá Mejor para Todos, digamos, estamos de manera estratégica, yo se los decía, en un pilar, con un proyecto estratégico que es Distrito Diverso, pero de manera adicional estamos como parte de la apuesta de la administración en un eje del plan de desarrollo. El plan de desarrollo está compuesto por pilares y por ejes. Bueno, en el pilar de igualdad de calidad de vida estamos con el proyecto Distrito Diverso, pero en el cuarto eje, en todo ese tema de la administración, estamos elegidos y ahí por Meta Plan de Desarrollo como una de las políticas públicas que será objeto de evaluación de impacto en esta administración. Es decir, vamos a saber si efectivamente las acciones institucionales que hemos implementado por más de 10 años sí generaron algo en la ciudad. Creemos que sí, por supuesto, porque soy el director de diversidad sexual y creemos que hacemos muy bien el trabajo, pero tiene alguien que decírnoslo, tiene que decirnos un ente externo. Efectivamente la ciudad sí ha empezado a transformarse, no es solamente un estudio más, sino existe una evaluación realmente de impacto que permite que lo que usted me dice, señor Prieto, sea verdad. ¿Qué avances tenemos en la política pública? Y me voy a tener un poco para mostrarles de manera puntual por proceso estratégico para que ustedes vayan identificando algunas que seguro conocen, otras que no sé, pero que son importantes porque han permitido generar avances en la política pública. En el primer proceso estratégico, indiscutiblemente, pues hablando del fortalecimiento institucional, pues tener a la Dirección de Diversidad Sexual como coordinadora de la política pública y que esté en un sector como la Secretaría de Planeación, pues ha sido estratégico para esta política pública. Muchas personas dirán, vengan ustedes, ¿por qué no están en gobierno, en integración social, si se supone que es como más de atención a las personas LGBT? Pues justamente yo creo que el movimiento social en esto sí se la pensó bastante bien y es la única política pública de corte social, diferencial, poblacional,
que se encuentra coordinada desde la Secretaría de Planeación y que ha permitido, entre otras cosas, que los planes de desarrollo distrital incluyan el enfoque de la política LGBT. En planeación distrital es donde se formula el plan de desarrollo. Segundo, allí también se formulan los planes de desarrollo local o se apoya la formulación de los planes de desarrollo local en las 20 localidades. Justamente estar allí nos ha permitido incidir para que el tema LGBT llegue a las 20 localidades. El otro tema fundamental que entrará muy pronto en discusión en la actual administración, pues es, diríamos, el instrumento de planeación más importante que tendríamos como administración, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. Y el estar allí como Dirección de Diversidad Sexual nos ha permitido, entre otras cosas, entender y comprender cómo se apropia el territorio, cómo se debe pensar el territorio, no desde la calle y la carrera, sino también desde las ciudadanas y desde los ciudadanos. Y eso es fundamental para el trabajo que hemos desarrollado desde la Dirección de Diversidad Sexual. Lo otro, pues existe una gerencia de mujer y género en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Digamos, es la gerencia simbólica, histórica, desde donde nace la política pública LGBT de Bogotá, donde estuvo, entre otras cosas, coordinado el Centro Comunitario de Chapinero y en donde, perdón, gracias, el Centro Comunitario de Chapinero y en donde hoy, pues justamente cobra un especial papel en el marco de la política pública porque nos ayuda a comprender, a fortalecer todo ese proceso de movilización y participación ciudadana. Y la última, que diríamos es, o ha sido también vital para el desarrollo de la política pública, es la creación de la Subdirección para Asuntos LGBT en la Secretaría de Integración Social. Dedicada de manera puntual a lo que hace integración social, atender a las personas, en este caso de los sectores LGBT, que se encuentran en un estado de fragilidad y de vulnerabilidad inminente en esta ciudad. Algunas personas dirán, bueno, pero los LGBTs necesitarán plata, si esos tienen plata, no tienen hijos, viajan más de 2 veces al año. Pues queridas, queridos, les cuento que en Bogotá hay gente LGBT que se muere de hambre. Hace 5 años, cuando yo llegué a la Dirección de Diversidad Sexual, en el puente, mi oficina queda en el Catastro, en el Supercade, enfrente de los puentes de la 26 con 30, se murieron 2 mujeres de transgénero de hambre y de frío. En el barrio Teusaquillo, que uno diría, bueno, en la localidad de Teusaquillo que hay unas condiciones socioeconómicas, digamos, óptimas para habitar, pues hay un tema de pobreza oculta impresionante, en donde muchos hombres gays, muchas mujeres lesbianas no tienen luz, no tienen agua, no tienen alimentos, y en donde la Subdirección para Asuntos LGBT ha llegado a esos territorios que parecían que no pasaba nada, como a otros en los que sabíamos y reconocíamos que la violencia hacia las personas LGBT es exacerbada. El barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, donde se ejerce prostitución, donde muchas mujeres trans ejercen prostitución, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, en donde parecían, sí, hay mucha pobreza, pero entender y comprender cuáles son las dinámicas que afectan el ejercicio de derechos de las personas LGBT nos ha dado otro panorama en el marco de la política pública. Contamos con 2 centros comunitarios LGBTI en la ciudad, uno en la localidad de Teusaquillo y otro maravilloso en la localidad de Los Mártires, diríamos el centro comunitario más grande de Latinoamérica LGBT, en donde focalizó su esfuerzo o ha focalizado su esfuerzo en mujeres transgénero que ejercen prostitución y habitan calle. Allí también funciona el comedor comunitario Casa Nutrir, un comedor comunitario que presta de manera especial servicios de alimentación en una sola ración diaria, lastimosamente quisiéramos las 3, pero no hay plata, en una sola a mujeres trans que ejercen prostitución y habitan calle. Claro, allí llegan todas las personas, pero de manera focalizada a estas personas, reconociendo desde el Estado que son las más vulneradas, de las vulneradas, por decirlo de alguna manera. Tenemos una casa refugio para personas o atención a personas de los sectores LGBTI. En principio, y hace 5 años nos la pensamos para trabajar toda esa violencia intrafamiliar que se presentaba en personas LGBT, sobre todo cuando salían del closet. Cuando uno escucha todavía en Bogotá, prefiero verlo muerto que marica, prefiero que usted se vaya de mi casa, usted no es mi hijo. Y esos niños y esas niñas terminan habitando calle y muchos de ellos y ellas explotados sexual y comercialmente.
Esta casa refugio estaba pensada en esos términos, digamos que por temas ya jurídicos y de protección de menores, pues nos tocó focalizarla en adultos, y ha sido maravillosa en términos de protección porque allí llegan también personas víctimas de violencia intrafamiliar. No son crímenes, bueno, hay crímenes de odio, pero no hay violencia física. Bueno, las comisarías de familia tenían un término. Esto era, cuando una pareja de hombres gays peleaba, eso no era violencia intrafamiliar, sino lesiones personales. Bueno, entender eso nos ha permitido llegar a que muchos hombres gays, muchas mujeres lesbianas, muchas mujeres trans, muchos hombres trans, muchas personas bisexuales, llegan a la casa refugio LGBTI víctimas de violencia intrafamiliar. El espacio público, por supuesto, es el espacio más difícil, más complejo para las personas LGBT en razón a su identidad sexual. Bueno, han llegado allí. Y algo que es muy importante y que gracias a las discusiones de los acuerdos de paz nos pusieron en tan elevado nivel la ideología de género, justamente esta casa refugio ha recibido muchas personas víctimas de violencia, desplazados y desplazadas de la violencia, que llegan a nuestra ciudad en razón a su identidad sexual. O sea, son expulsados de su pueblito por ser el marica del pueblo, por ser la lesbiana del pueblo, por ser la machorra del pueblo. Todo eso, bueno, han llegado acá. Lamentablemente tenemos solo 40 cupos, hubiésemos querido que fuera más grande, pero bueno, es un buen ejemplo de mostrarle lo que sucede en la casa refugio o el modelo de atención de la casa refugio. Tenemos un tema que seguramente tampoco será desconocido para ustedes, pues es el tema del hostigamiento escolar. En Bogotá no solo se hostiga a quien es gordito, altico, bajito, sino también porque es gay, porque es lesbiana, porque decide un día en el colegio transitar en el género y no le permiten llegar con su uniforme de chica o de chico. Bueno, eso pasa, y esta ruta de atención integral a víctimas de hostigamiento busca justamente, además de la atención inmediata a los casos de hostigamiento, también generar las condiciones estructurales para que este tipo de casos no vuelvan a suceder en los colegios distritales. Quisiéramos llegar a los colegios privados, pero hasta ahora estamos arrancando en los colegios públicos. Y pues seguramente ustedes conocerán el caso de Sergio Urrego, chico que se suicida en el Titán Plaza a causa del hostigamiento en su colegio. Era un colegio privado. Eso no nos excusa, por supuesto, de lo sucedido, pero de cierta manera hay una evidencia que la homofobia sí mata, que no es ese cuento que, ay, pero porque le digo un chistecito, no, es que ustedes no se imaginan el grado de presión, de aislamiento o las ideas suicidas que puede tener un joven cuando es víctima de hostigamiento en razón a cómo se construye identitariamente. Ya les hablé del comedor comunitario y también tenemos la unidad contra la discriminación, que es una unidad en asocio o en alianza con la Fiscalía General de la Nación, en donde queremos darle dientes a la ley antidiscriminación, la ley 1482 de 2011, que penaliza la discriminación a muchas cosas, pero también la orientación sexual. Y ya se han atendido más de 300 casos, no solo de funcionarias que discriminan a una persona en razón a su identidad sexual, sino también casos puntuales en espacio público, el conductor, el vigilante, la persona que pasó por la calle y lo golpeó, bueno, en fin, estos tipos de casos son atendidos a través de la unidad antidiscriminación. Estos servicios son totalmente gratuitos, bueno, los ofrecemos desde el distrito, es lo mínimo, ¿no? Pero digamos que sí ha permitido acercarnos mucho más a las realidades de las personas LGBT en la ciudad. También tenemos, como pioneros en Latinoamérica, un acompañamiento riguroso a las transformaciones corporales de las personas transgénero. Esto se estaba convirtiendo, o bueno, no, es un problema de salud pública en Bogotá. Realmente muchas mujeres y hombres transgénero intervienen en sus cuerpos sin el acompañamiento médico adecuado, lo que ha causado, entre otras cosas, que las chicas se inyecten para ponerse sus senos aceite de cocina, aceite de avión, cemento líquido y en el mejor de los casos silicón fluido, que pues con el tiempo este silicón se va desplazando a sus tobillos, sus pulmones, sus riñones y el cuerpo empieza a repeler, por decirlo de alguna manera, estas sustancias. Por lo general ejercen prostitución, por lo general han tenido que negociar el uso del condón para poder comer y por lo general viven con VIH. Entonces sumen esas 3 vulnerabilidades allí. ¿Cómo es la calidad de una persona que no tiene un acompañamiento riguroso, que no tiene la plata para ir al cirujano plástico y ponerse los senos o ampliarse pues, el tamaño de los glúteos? Bueno, eso pasa, estamos haciendo un ejercicio
con varios hospitales, de manera puntual con, ya no se llama Hospital Samper Mendoza ni Centro Oriente, ahora es la Subred Centro Oriente, que busca justamente con ese servicio amigable acompañar los procesos de tránsito. Si bien no pagar, porque no podemos, el plan obligatorio de salud no lo podemos hacer, no lo permiten, por lo menos sí ayudarles a que tengan una asesoría adecuada para evitar que ese problema se vaya a ver reflejado en unos años. Digamos, cuando ellas se llaman las pollas, cuando son muy jóvenes y son pollas, pues no les pasa nada, pero cuando ya tienen 50 años, 60 años, la cosa empieza a cambiar. Tenemos también en Bogotá la estrategia de ambientes laborales inclusivos, una estrategia que nos ideamos justamente porque Bogotá es la segunda empleadora del país después del Ministerio de Defensa y justamente entendimos que debíamos como Estado generar unas condiciones de inclusión laboral a las personas abiertamente LGBT, pero digamos no era solo inclusión, también había que garantizar entornos respetuosos a la diversidad sexual. Entonces nos hemos pensado con cada una de las entidades del distrito cómo no discriminar a las personas en razón a su identidad sexual. Un ejemplo, a nosotros en la Dirección de Diversidad Sexual, la Casa de la Política Pública Planeación nos decían la jaula de las locas. Entonces, y además nos tenían por allá en el piso 16 y entonces era muy difícil poder relacionarnos. Justamente estas estrategias buscan que la gente entienda y comprenda, yo no estoy diciendo que es que lo voy a manosear, lo voy a coger, no, simplemente generemos condiciones laborales óptimas para que usted y yo trabajemos en paz. Lo otro, pues fortalecimos o hemos fortalecido más de 200 unidades productivas agenciadas por personas de los sectores LGBT. Tenemos que fortalecer ese proceso, ahí sí yo creo que es un proceso que todavía está muy en pañales porque digamos no es solo el fortalecimiento para el capital semilla o para la cualificación, sino también para acompañarlos y que realmente sea sostenible esa iniciativa productiva. La contratación a través de un proyecto que se llamaba, de pronto reconocían ustedes, Misión Bogotá, después se llamó Misión Bogotá Humana y ahora se llama Jóvenes en Paz, que busca justamente que por 2 años jóvenes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y fragilidad inminente, casi entrando a la delincuencia, al pandillismo, fenómenos de prostitución y demás, sean acogidos a través de este programa, se les forme, algunos no han terminado ni el bachillerato, otros que puedan formarse técnicamente y se les reconozca no un salario, sino una ayuda, por decirlo de alguna manera, por un trabajo social que realizan en el Distrito Capital. Más de 360 personas LGBT, jóvenes LGBT, han hecho parte de este proyecto. Y lo otro es que pues sí hemos hecho una tarea muy importante. Bogotá definitivamente es una buena práctica en términos de política LGBT, hemos hecho un ejercicio de posicionar a Bogotá como una de las ciudades que se cuenta con un instrumento de política pública y hoy en día vamos a ser parte de la red de ciudades arcoíris de Latinoamérica como ciudad fundadora, en donde vamos a hablar con diferentes ciudades de Latinoamérica en torno a la diversidad sexual. El segundo proceso estratégico, rápidamente, pues hemos hecho un ejercicio en compañía de diferentes entidades para conformar mesas locales, comités operativos, digamos que se realice un diálogo mucho más permanente desde lo territorial con los alcaldes y alcaldesas locales, los gobiernos locales para el fortalecimiento no solo del quehacer de la participación en torno a las personas LGBT, sino también en la formulación de proyectos de inversión local que permitan transformar la realidad de las personas en los territorios. En el proceso estratégico número 3, el de comunicación y educación para cambio cultural, pues diseñamos la estrategia En Bogotá se puede ser, una estrategia que busca, como les mencionaba, transformar esos imaginarios y representaciones sociales negativas que se tienen sobre las personas de los sectores LGBT, donde su principal actividad, cada año realizamos la Semana por la Igualdad, una semana que nace hace 5 años, bueno, esta sería la 6ª este año, en donde pasamos de impactar a 1.200 personas a impactar casi a 30.000 personas con un mensaje, con actividades de ciudad, con el aprovechamiento de la capacidad instalada del distrito para generar actividades de mucho impacto. Realizamos Juegos por la Igualdad, unos juegos que están dirigidos a que las personas de los sectores LGBT se apropien de los escenarios públicos. No es fácil que una persona LGBT vaya a un parque porque es víctima de discriminación. Imagínense ustedes un deporte en donde por supuesto el machismo ha estado presente en muchos de esos escenarios y bueno, en Bogotá ya hay un primer impulso a todo el tema deportivo de las personas LGBT y a través de nuestro canal institucional pues hemos generado más de 100 programas
que hablan sobre diversidad sexual. El año pasado arrancamos con 48 más, es decir, podemos decir que a la fecha tenemos 148 programas que han sido emitidos por Canal Capital hablando sobre diversidad sexual. Y el último proceso estratégico tiene que ver con la producción de conocimientos y saberes. Tenemos el primer observatorio desde el Estado que habla sobre la situación de derechos de las personas LGBT, mide las representaciones sociales y los imaginarios en torno a la diversidad sexual y también mide cuál es la capacidad institucional de respuesta a las vulneraciones y discriminaciones. Varios ejemplos. En Bogotá en el año 2010, el 98% de las personas LGBT sentían que en algún momento de su vida habían sido discriminados, en donde el 100%, 2 puntos porcentuales, correspondía a las mujeres transgénero. Es decir, el 100% en 2010 de las personas transgénero en Bogotá sentían haber sido discriminadas en algún momento de su vida. En el año 2014, a través del observatorio y una nueva medición de este indicador, logramos disminuir el indicador de 98% a 67,4%, casi 30 puntos porcentuales de diferencia, lo que evidencia de cierta manera, por supuesto, el accionar de la política, pero también el papel del movimiento social de Bogotá, que ha estado muy activo en torno a este tema. Elaboramos estudios en torno a los derechos de las personas LGBT, les mencioné solo uno sobre intersexualidad, pero también lo hemos hecho sobre familias, sobre mujeres lesbianas, hombres transgénero, sobre niños, niñas y adolescentes. Es un tema aún muy complejo de tratar, pero bueno, hicimos nuestra investigación, tenemos documentos de balances de la política pública. Yo diría que es de las pocas políticas públicas que uno podría decir, bueno, ¿ustedes han hecho un riguroso seguimiento al plan de acción? Sí, y de hecho el plan de acción que les presento acá, fue ya formulado, yo puedo decir que es la única política pública en Bogotá hoy que está ya implementando su plan de acción como política pública social. Lo formulamos el año pasado, generamos nuevos temas, nuevas metodologías para que la gente participara. Cuando les diga 514 personas que participaron en la formulación me dirán, no, pero tan poquito, una ciudad de 9 millones de habitantes, pero realmente para que la gente participe en estos temas es bastante complejo. Pasamos en 2012 de 197 personas a 514, eso es un logro muy importante para nosotros y se hizo un proceso de concertación muy exhaustivo con cada una de las entidades del distrito para que las acciones que se involucraran en el plan de acción lograran tener realmente recursos y además voluntad política de cada una de las entidades. Ahí está el balance, 23 líneas de acción, 60 acciones, 235 metas, con indicadores, que eso es muy importante, en los 14 sectores de la administración distrital. El marco institucional de la política pública se amplió, hemos pasado de 8 sectores a 12 sectores y este año 14 sectores, participaron las 514 personas que les pregunté y todas las metas y acciones del plan de acción fueron armonizadas con el plan de desarrollo distrital. Algunas que quedaron, atender a 13.000 personas de los sectores LGBT en los centros comunitarios, ampliamos la meta, estaba en 11.000 personas el cuatrienio pasado, esta se aumenta a 2.000 más, incorporamos o queremos incorporar el enfoque de identidades sexuales, orientaciones sexuales e identidades de género en el 60% de los planes, programas y proyectos de las entidades del distrito, coordinamos pues la planeación o vamos a coordinar la planeación y ejecución de 4 semanas por la igualdad, vamos a implementar en el enfoque diferencial e interseccional en el modelo Casa Refugio de Bogotá, vamos a formar a más de 7.000 funcionarios y funcionarias, les mencionaba en 2018 vamos a hacer la evaluación de impacto de la política pública y algo que tiene que ver mucho con los deportes, vamos a apuntarle a conformar clubes y ligas LGBT en el ámbito deportivo en Bogotá. Estas son 7 de las 60 que quedaron incluidas en el plan de acción. Esta es como nuestra apuesta fundamental, potencial al desarrollo interno, la libertad de expresión, la libertad de construcción en una Bogotá que debe avanzar hacia el reconocimiento de la diversidad sexual y de géneros. Aquí está nuestra información, si quieren, tienen alguna pregunta, pues no sé, de pronto ahorita se abra el debate en torno a algunas preguntas que ustedes tengan sobre el tema, pero bueno, estamos ubicados en Catastro, piso 2 del Supercade, Dirección de Diversidad Sexual, y si quieren escribirnos es diversidadsexual@sdp.gov.co. Yo dejaría por ahí, por ahora, ahorita más tarde nos vemos. Muchas gracias.